que nos quedaban de su repaso del parcial. Vamos a continuar con el tema 5, me parece. Sí, el tema 5, que más que todo vendría a ser lo que son músculos de la expresión facial. En este tema les he tratado de resumir lo más que he podido todo lo que son los músculos, funciones, no tanto inervación me parece, pero sí qué grupos son, qué músculos pertenecen a cada grupo, etcétera. ¿Por qué? Porque esto sí es importante que lo sepan y les van a preguntar quizás en el examen o tal vez a lo largo de la carrera. Entonces vamos a empezar con los músculos, ¿sí? Vamos a tener primero al primer grupo, que sería el grupo orbitario. Entonces, si es grupo orbitario, acuérdate, la órbita es como un círculo, un agujero, entonces va a abarcar a los músculos que están por tu ojo, ¿no? Como por ejemplo el orbicular del ojo, que vendría a ser el musculito que está acá, ¿no? El orbicular del ojo. Ahora, este orbicular del ojo, como ven acá en su dibujito, va a tener dos porciones, dos partes, como le quieras decir. La porción orbitaria externa, ¿sí? Porque miren, está más para acá arribita, más para afuera. Y la porción palpebral o interna, ¿sí? Que es la que estaría más acá abajito. Ya, entonces, es importante que sí o sí se acuerden que tiene dos porciones, ¿no? Porque no todos los músculos van a tener dos porciones externa o interna, pueden tener porciones transversas. Entonces, en primer lugar, la función de tu orbicular del ojo va a ser cerrar los párpados, ¿sí? Primera función, cerrar los párpados. Y en lo que respecta a las porciones, van a tener diferentes, bueno, una característica diferente, ¿no? Si bien ambos cierran, porque pertenecen al orbicular, que es cerrar los párpados, la porción orbitaria o externa va a ser el cerrado forzado, ¿sí? Esa es una palabra clave, forzado, forzado orbitario. En cambio, la porción interna o palpebral es suave, ¿sí? Eso es lo que va a diferenciar tu porción externa de tu porción interna o orbitaria o palpebral, ¿sí? Como lo quieran acordarse, ¿sí? Lo ideal sería que se acuerden ambas palabras para el examen porque no saben cómo les vaya a venir. Entonces ya, ese vendría a ser tu primer musculito, el orbicular del ojo. El segundo musculito vendría a ser el corrugador de la ceja, que vendría a estar más o menos a la altura donde están tus cejas, ¿no? Por eso se le llama así. ¿Y por qué se le va a llamar corrugador? ¿Por qué? Porque va a traccionar las cejas hacia la línea media, ¿no? Y va a formar los pliegues que son los verticales. Entonces, corrugador tracciona, ¿sí? Va a formar más o menos como el corrospun, me parece, que el corrospun es el que tiene como unas rayitas. Pero bueno, acuérdate, corrugador tracciona la ceja. Orbicular cierra párpados. De ahí, en el segundo grupo que vendría a ser tu grupo nasal, ¿sí? Vendría a ver todo lo que es parte de la nariz, ¿no? Entonces, el primer musculito es el músculo nasal. ¿Cuál va a ser la función? Abrir. ¿Abrir qué cosa? Las narinas, ¿sí? Pero más importante, acuérdate que abre. Y este músculo nasal también va a tener dos porciones. Va a tener una porción transversa acá en el dibujito y una porción alar, ¿sí? Del ala de la nariz. Igual, también tienen que acordarse cuál es la diferencia que tienen ambas porciones, ¿no? La porción transversa me va a comprimir la narina y la porción alar tracciona los cartílagos de tu ala de la nariz. El siguiente músculo es el músculo prócer, ¿sí? Este de acá se va a encargar de fruncir lo que es el entrecejo, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, se molesta y frunce las cejas, ya, eso. Ese se va a encargar tu músculo prócer. El siguiente músculo vendría a ser el músculo depresor del tabique. Y ya el nombre te ayuda. Deprime, o sea, lo lleva hacia abajo, ¿no? Tracciona hacia abajo de la nariz y lo que va a facilitar la apertura. Ahora, algo característico es que todos los músculos de la expresión facial, tanto el grupo orbitario, el grupo nasal, los otros tipos de grupos, se van a insertar ¿dónde? En la piel. ¿Sí? Te lo pongo porque se supone que ya lo tienes que saber. No creo que te pregunten esto porque se supone, como lo repito, ya se lo tienen que saber, ¿no? Que todos los músculos se insertan en la piel. ¿Y por qué se insertan en la piel? Porque va a hacer que tu piel sea movible, ¿no? Para que hagas esas expresiones. Porque de nada sirve que tengas estos músculos y que no se inserten en tu piel, no se van a mover, tu cara no va a cambiar de expresión. Entonces, para que se acuerden, ¿no? Todos se insertan en la piel.
Igual acá tienen en este dibujito al prócer, tienen al nasal, tienen a la parte transversa y a la parte alar, y acá abajito tienen al depresor del tabique nasal. El siguiente grupo vendría a ser el grupo oral. Ahora, el grupo oral, chicos, se va a dividir en grupo oral inferior y grupo oral superior, ¿sí? Pero en general, los que no pertenecen ni al inferior y al superior son el orbicular de la boca y el músculo buccinador, ¿sí? El orbicular de la boca, que vendría a estar acá, ¿sí? El orbicular de la boca. em, si bien está cerca de los labios, para que te acuerdes la función, va a ser aproximar, ¿no? Va a acercar tanto este labio como este labio, los va a acercar. De ahí, el músculo buccinador está más o menos al ladito, acá. Y este buccinador, como está en tus mejillas, acuérdate, va a presionar la mejilla ¿contra qué? Contra los dientes, ¿sí? ¿Y para qué es esto? Para que pueda ayudarte a una buena masticación. Entonces, el que se encarga de que tengas una adecuada masticación va a ser tu buccinador. De ahí, ahora sí, el grupo inferior de tus músculos orales vas a tener el músculo depresor del ángulo de la boca. Si es depresor, su función es deprimir. Entonces va a deprimir la comisura bucal. Acuérdate de la carita triste. El músculo depresor del labio inferior también deprime, pero que va a deprimir el labio inferior y lo va a mover lateralmente, ¿sí? Tengan cuidado con lo mismo que les estaba mencionando en la anterior asesoría. Lean bien si dice borde anterior, borde posterior, lean bien si dice transverso, si dice vertical, si dice horizontal, si dice lateral. Porque a veces juegan con las respuestas y te cambian una palabrita y ya está mal todo. Entonces, deprime tu labio inferior y lo mueve lateralmente. Acuérdate. Labio con L de lateral, ¿sí? Labio inferior y lo mueve lateralmente. Otro músculo de tu grupo inferior vendría a ser el músculo mentoniano, ¿sí? Qué fácil. ¿Dónde se ubica? Está en tu mentón, aproximadamente, ¿no? A la altura de tu mentón. Ahí está. ¿De qué se va a encargar este musculito? De elevar el labio inferior, ¿sí? Va a elevar y propulsar también el labio inferior. De ahí, en el grupo superior de los músculos orales tenemos el músculo risorio, ¿sí? Acuérdate, risorio te va a sonar a risa, entonces este músculo es el que se encarga de la risa franca, de la risa verdadera, no de esas risitas medias que no son tan reales, entonces el risorio es de la risa verdadera, de la franca. ¿Y por qué? Porque va a traccionar el ángulo de tu boca lateralmente hacia arriba, ¿no? Para que se forme tu sonrisa, o bueno, la risa. De ahí el siguiente musculito es el músculo cigomático mayor y músculo cigomático menor. Tanto el mayor como el menor desplazan los ángulos de la boca también lateralmente hacia arriba. Con la única diferencia que el mayor, al ser mayor, también va a tener una función más, que va a contribuir a lo que es la sonrisa, más o menos, ¿no? De ahí, los otros musculitos vendrían a ser el músculo elevador del labio superior, que, ¿cuál va a ser su función? Elevar el labio superior, ¿no? De ahí, el músculo elevador del ala de la nariz y del labio superior. Este de acá va a elevar tu labio superior y aparte, como está nariz y es el elevador de tu ala de la nariz, ¿qué me va a hacer? Me va a aperturar las narinas, ¿sí? Nariz con narinas, acuérdense. De ahí, el músculo elevador del ángulo de la boca va a encargarse de elevar tu comisura de la boca y también va a encargarse de formar lo que es el surco nasolabial, ¿sí? Pero también es la elevación de la comisura de la boca. De ahí, otros grupos que les han puesto es el músculo platisma, el auricular tanto anterior, superior como posterior y el occipito frontal. De estos de acá no creo que les venga, ¿sí? Sinceramente, tanto el auricular anterior, superior o posterior, dudo que pregunten. En los que sí les podrían preguntar de los otros grupos vendría a ser lo que es platisma y el occipito frontal. El platisma, chicos, va a tensar la piel debajo del cuello, ¿sí? Y ojito, te he puesto tanto el origen como la inserción. Es el único músculo que te he puesto tanto origen e inserción. ¿Dónde va a ser su origen? Debajo de la clavícula. ¿Sí? Acá está tu clavícula. Entonces, acá va a salir tu platisma. ¿Y hasta dónde se va a ir? Hasta tu mandíbula, ¿no? Hasta tu mandíbula se va a ir. Y también en los músculos periorales también se va a insertar, pero más que todo es mandíbula, ¿sí?
¿Y esto por qué? Porque puede desplazar hacia abajo tu labio inferior. Es por eso que el músculo platysma también es importante. De ahí, el occipito frontal va a tener dos vientres, ¿sí? El vientre frontal y el vientre occipital. El vientre frontal se encarga de elevar las cejas y el vientre occipital es más que todo para la parte del cuero cabelludo, ¿no? Porque ya está el huesito más atrás. Occipital. Acuérdate de tu hueso occipital. Chicos, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Algo que no quedó claro, lo haya dicho muy rápido? Una consulta. Dime. ¿A qué te referías con tracción? No, no tengo más o menos el concepto. Tracción. Como que jalarlo para atrás. Por ejemplo, tracción es como en el auricular posterior te dice tracción de las orejas hacia arriba. O sea, hay gente o personas que pueden mover sus orejas tanto para arriba. Uy, chicos, se colgó el Teams, ¿o me parece? Ah, no, ya está. Perdón. Me salía que se había colgado. Bueno, te estaba diciendo que tracción es como mover, ¿sí? Me parece que tengo un video de los músculos. Si lo encuentro, les paso y le paso también a Brunito para que les pase a ustedes también. Ya, ahora sí. Seguimos. Otro punto importante de este tema vendría a ser lo que es el nervio facial, ¿sí? En el nervio facial no es importante, o sea, sí deberían conocer el recorrido y todo eso, ¿no? Para que no se pierdan, pero no es algo que les suelen preguntar en los exámenes. Lo que sí tienen que saber del nervio facial es que está con una relación súper cercana, es el Pinkie Pie de tu glándula parótida, ¿sí? Acá está, es el Pinkie Pie, es el bestie de tu glándula parótida, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, acá dentro, en el parénquima, ¿sí? Acá donde estoy encerrando, va a emitir sus ramitas, ¿no? Acá está, sus ramitas las va a emitir, tanto del ramo cervical como el temporofacial. Ahora, otro punto importante que tienen que recordar es sobre el ramo facial, cérvico-facial y el ramo temporofacial. Estos dos ramos van a emitir sus 5 ramas terminales. Y eso sí puede ser pregunta de examen. Te pueden decir cuál no pertenece a las ramas terminales del temporofacial o cuál sí es rama terminal del temporofacial. Acuérdense, son 5 ramos temporales, cigomáticos, bucales, marginales y cervicales. Acá les pongo ramo temporal, ramo cigomático, ramo bucal, ramo marginal y ramo cervical, ¿sí? Entonces, esos vendrían a ser las 5 ramas terminales de sus cérvico-facial y temporofacial, porque todos estos 5 nacen de estos dos, de donde estaba el parénquima, de tu glándula parótida. De ahí, ¿qué más es importante que sepan del nervio facial? Su doctora se los ha puesto, por ejemplo, el ramo temporal, músculos de lo que son la sien, de tu frente, de la región supraorbitaria. Los ramos cigomáticos, región infraorbitaria, ¿sí? Como para que lo diferencien, infra y supra. Los ramos bucales es más que todo, acuérdate, bucal de boca, donde está tu ramo bucal, está más cercano a tu glándula parótida y la glándula parótida está a la altura de tu mejilla. Entonces se va a encargar de todo lo que es mejilla, si se va por la boca, comisura labial y labio superior. Y los músculos marginales vendrían a ser lo que es el labio inferior y el mentón. Y ramos cervicales es el único, el músculo platís, ¿sí? Al que te había dicho que se insertaba por debajo de tu clavícula, llegaba hasta tu mandíbula, ya. El único musculito que te puse tanto origen y te puse tanto inserción es el único que está o va a estar inervado o va a tener inervación de los ramos cervicales, ¿sí? Solito, es el único. Entonces, por si acaso te lo repito, ¿listo? Ahora, ¿qué más les podrían preguntar las 2 ramas de tu parótida, ¿no? La parótida ya vimos que se divide en 2 ramitas, pero igual te lo pongo acá por escrito para que no se te vaya a olvidar. ¿Cuáles son? Temporofacial y cérvico-facial o cervical, como le quieras decir.
De ahí, en lo que respecta a la irrigación, chicos, tienen que acordarse que la cara en un 90% va a estar irrigado por la arteria carótida externa y en un menor porcentaje, 10%, por la carótida interna, ¿sí? Eso es lo primordial y lo principal que tienen que acordarse de la irrigación de la cara. Porque si se dan cuenta acá en el dibujito, todo lo que es rojo y morado es carótida externa y todo lo que es amarillo es carótida interna. Entonces, hay más rojo y morado que amarillo. Entonces, para que no se olviden, ¿sí? 90 y 10%. De ahí, ¿qué más tienen que acordarse? Se los he puesto acá por escrito. La rama terminal de tu arteria oftálmica, ¿cuál es? Arteria y vena dorsal de la nariz, que sería, vamos a cambiar el color. Ya, que sería esta de acá, ¿sí? La rama terminal de tu arteria oftálmica, que es de la arteria carótida interna, vendría a ser tu arteria y vena dorsal de la nariz. De ahí, tu otro punto, la rama terminal de la arteria facial, que es o que viene de tu arteria carótida externa, no voy a ser que también les pregunten, vendría a ser la arteria maxilar, ¿sí? La arteria maxilar. Ahora, ¿cuál es el camino desde tu arteria carótida externa hasta tu arteria maxilar? Es arteria facial, sigue avanzando a la arteria y vena angular, acá está, vena arteria angular, de ahí pasa tu arteria terminal de la carótida externa y de ahí llega tu arteria maxilar, ¿sí? Pero sí o sí tienen que acordarse las dos ramas terminales, tanto de tu arteria oftálmica como de tu arteria facial, porque eso sí puede ser pregunta de examen. De ahí, otro punto importante que les he puesto es la arteria carótida externa. Ah, no, acá les puse otro recorrido igual, por si acaso. De la arteria carótida externa viene tu arteria facial, arteria y vena labial inferior, arteria y vena labial superior y arteria y vena angular. Vendría a ser todo este recorrido de acá. Acá está la facial, sigue la vena y labial superior. Por acá ya está la arteria y vena nasal lateral y llega hasta la arteria y vena angular, más o menos por acá. De ahí, no vaya a ser que les pregunten, acá les he puesto también la foto de su clase, que la arteria infraorbitaria, ¿a quién de quién se va a encargar? Del párpado inferior y del labio superior. La arteria mentoniana es más que todo para las zonas de tu mentón. De ahí, en lo que es el drenaje venoso y linfático, solo van a drenar en dos lugares, ¿sí? En el seno cavernoso, acá arribita, el seno cavernoso, o en el plexo del pterigoideo, ¿sí? Más o menos acá. En estas dos estructuras es donde sí o sí van a tener el drenaje, ¿no? La mayoría se va al plexo pterigoideo, ¿sí? Se va al plexo pterigoideo. Y el seno cavernoso, ¿por qué es importante tenerlo en consideración? Porque miren, acá está ubicado acá. Imagínense todas las infecciones que podrían existir más o menos acá y qué tan peligroso podría ser, ¿no? Porque miren, está bien cerca a lo que es el cerebro. Entonces, acuérdense, sí o sí, drenaje venoso donde es seno cavernoso, plexo pterigoideo. Si en su examen les llegan a preguntar dónde o cuál o a dónde drena todo, y tienen ambas opciones, marquen plexo pterigoideo, porque es el mayor, es donde hay mayor porcentaje de drenaje. De ahí, el otro punto de este tema vendría a ser la glándula parótida, así que ya estábamos viéndolo en el tema anterior. Esta glándula parótida se le va a conocer como pirámide invertida. No tiene una forma exacta, ¿sí? Pero se le conoce como pirámide invertida. ¿Qué es lo importante que tienen que acordarse de su glándula parótida? Es el nervio facial, ¿sí? ¿Por qué? Porque este par craneal es el único que va a atravesar tu glándula parótida, ¿sí? Y además, ustedes saben que la glándula parótida es parte de un grupo de glándulas salivales. Entonces, esta glándula parótida también es la más frecuente que se afecta por tumores. Me parece que su doctora les dijo que busquen la importancia de su glándula parótida o por qué es la relación con el nervio facial. Y bueno, entonces tienen que acordarse que es más afectada en tumores, que puede ser más que todo como una parotiditis, o sea, que se inflama tu glándula parótida. No creo que les pregunte cuál es el tumor más común, pero sí tienen que acordarse del nervio facial, ¿sí? Que es el que atraviesa la glándula parótida. No va a ser que les pregunten cuál es el par craneal,
que atraviesa la glándula parótida. De ahí, algo más que también deben acordarse acá es el conducto secretor de la glándula parótida, conducto parotidio o también conocido como conducto de Stenn, ¿sí? ¿Por qué? ¿Dónde va a ser su origen? Su origen no quiero que se lo acuerden, pero les menciono, ¿no? Es en la parte anterior de tu lóbulo superior, perdón, superficial de tu glándula y se va a extender sobre el músculo macetero. Esto sí, del macetero se va a ir a tu buccinador. O sea, de tu macetero se va a ir a tu buccinador, ¿sí? Ahí. ¿Y dónde desemboca? Eso sí es importante. Va a desembocar en la cavidad oral a nivel de que del segundo molar superior o superficial, ¿sí? No sé cómo les han dicho su teoría, si superior o superficial, pero háganle caso a su teoría, ¿no? Su teoría manda. Entonces, acuérdense, segundo molar superior o superficial es donde desemboca eh, todo esto de la glándula parótida, ¿no? Entonces, este slide, este PPT de aquí, sí es importante, ¿no? Acuérdense sí o sí nervio facial, dónde desemboca, cuál es el nervio que atraviesa tu glándula, dónde está dado el drenaje venoso, los músculos, todo eso. De ahí, en lo que es la articulación temporomandibular, tienen que acordarse dos cositas. Existen cápsulas y existen ligamentos, ¿sí? La cápsula articular va a tener dos membranas, la membrana sinovial y la membrana fibrosa. La membrana sinovial va a ser las superficies no articulares, ¿sí? Esa es una característica importante. Y la membrana fibrosa, en cambio, sí va a rodear a todo lo que es tu articulación temporomandibular, ¿sí? Todo. Entonces no voy a hacer que les digan cuál no, o cuál rodea las superficies no articulares. Y en lo que respecta a los ligamentos extracapsulares, ¿sí? Van a tener tres. Es importante que se aprendan cuáles son los tres. Tienes a tu ligamento lateral, que vendría a ser este de acá. Tienes al esternomandibular y tienes al estilomandibular, ¿sí? Tienes a esos tres. Al lateral, al esfenomandibular y al estilomandibular. Ahora, el ligamento lateral, no necesariamente que se lo acuerden qué es, ¿no? Sino acuérdense sí o sí cuáles son los ligamentos extracapsulares. El ligamento lateral te han dicho en tu teoría ya que está más próximo a lo que es la articulación. Va a estar desde tu tubérculo articular hasta lo que es el cuello de la mandíbula. El ligamento esfenomandibular es desde la espina de tu hueso esfenoides hasta la língula, ¿no? Y el ligamento estilomandibular va a estar entre tu apófisis estiloides de tu huesito temporal y el borde posterior del ángulo de la mandíbula, ¿sí? No se acuerden exactamente la ubicación, sino traten de recordar sí o sí cuáles son los tres ligamentos extracapulares. em, y si pueden, traten de acordarse que el ligamento lateral es el que está al medio, ¿sí? O sea, totalmente opuesto, ¿no? El ligamento lateral está al medio. Y el estilo y el esfeno son los que están a los lados. Porque a veces, más que todo en el final, preguntan sobre las fotos, sobre los dibujitos. Entonces, por si acaso les digo, el ligamento lateral es el que está al medio. De ahí, en lo que respecta a los músculos masticatorios, tienes cuatro músculos. Al macetero, al temporal, al pterigoideo, que puede ser medial, y lateral. Ahora, ¿quién los inerva? El macetero, fácil, maceterino. Al temporal, al nervio temporal profundo, que vendría a ser rama del quinto 3. El pterigoideo medial es rama de tiroideo medial. Y del lateral va a ser ramo de tu pterigoideo lateral, ¿sí? O conocido como nervio mandibular, ¿sí? Al final, los tres son inervados por lo mismo, ¿no? Nervio mandibular, todos nacen de ahí. Lo que sí va a importar más es la función. Macetero eleva mandíbula. Temporal eleva también mandíbula y tiene movimientos de lateralidad, ¿sí? O sea, se va a encargar de moverte a la derecha, a la izquierda. El pterigoideo medial se va a encargar también de lo mismo. Y el lateral, igualito. Propulsión y lateropulsión mandibular. Ahora, esta tablita yo se las he hecho y
esta tablita de acá es lo que está en su teoría, ¿sí? Si bien está casi similar, no es necesario que se aprendan o que se lo memoricen, que se lo hayan aprendido, sí, que tengan una noción del origen también, pero no es necesario que se lo estén memorizando para su examen, ¿no? Lo que sí les pueden preguntar es inervación y función. Ya. Ahora sí, el tema 6, que me parece que es su quinta sesión, vendría a ser lo que es la fosa infratemporal y la fosa cigomática. En lo que son las fosas infratemporal y cigomática van a tener ciertas estructuras. Yo acá se los he tratado de resumir para que no se les haga tan difícil. Entonces tenemos el músculo pterigoideo medial, ¿sí? Ya habíamos visto quién lo inerva y va a tener dos ramos, ¿sí? Para la inervación del músculo tensor del velo del paladar y para tu músculo tensor de tímpano. Eso es algo extra que les están dando en su teoría. El pterigoideo lateral, ustedes ya saben quién lo inerva, sí, ya lo vimos. De ahí, ¿quiénes más van a conformar tu fosa infratemporal o cigomática? Tu arteria maxilar, tu nervio mandibular o quinto 3, y ojito con este quinto 3 o mandibular, ¿sí? Es el mayor de los tres ramos de tu nervio trigémino, ¿sí? Porque ustedes saben que el trigémino tiene tres ramitas, ¿no? Quinto 1, quinto 2, quinto 3, que van más o menos a la altura así de tu carita, para que no te olvides. Entonces va a ser el mayor, ¿sí? El mandibular, el quinto 3. Y es mixto. ¿Qué quiere decir que es mixto? Que tiene tanto una función sensitiva y una parte motora. El sensitivo, donde va a tener su origen en el ganglio trigémino. Y el motor o la motora va a tener en la fosa infratemporal. Por si acaso te lo escribo. ¿Quién más va a estar en tu fosa infratemporal cigomática? Los ramos del nervio facial o séptimo par craneal, ¿sí? Este de aquí, los ramos de tu nervio facial, es ramo de tu nervio cuerda del tímpano. ¿Y de qué se va a encargar este? La percepción gustativa, ¿sí? Eso es importante. El séptimo es bueno, de la percepción gustativa, mejor dicho. De ahí, tienes a tu noveno par craneal o glosofaringeo, ¿sí? Que se va a encargar de transportar las fibras parasimpáticas a tu glándula parótida. Bueno, de ahí no te resalto nada, pero aparte que también conforma el nervio glosofaríngeo. Y de ahí tienes a tu plexo pterigoideo, ¿sí? El plexo, ustedes saben que son como una red, ¿no? De venas, una red venosa entre los músculos pterigoideo lateral, pterigoideo medial, el temporal y, bueno, acá te lo volví a repetir. ¿Quién más te va a drenar en este plexo? Tus venas oftálmicas. Y va a tener dos comunicaciones. Si se comunica de manera anterior, va a ser con tu vena facial. Y si se comunica de manera posterior, va a ser con tu vena retromandibular, ¿sí? Por si acaso te lo he escrito, no vaya a ser que te lo pregunten. Acá está, mandibular, posterior. Acuérdense, ¿cómo te acuerdas cuál es cuál? Retro es de retroceder de atrás, de posterior, entonces el posterior es retromandibular y anterior facial, ¿sí? Acuérdense que la cara está adelante, entonces es anterior. De ahí, en lo que es la arteria maxilar, tienen que acordarse de estas tres arterias que les han puesto acá, ¿no? La arteria infraorbitaria, ¿por qué? Porque va a estar debajo de tu órbita, ¿sí? De tu ojito. Tienes la arteria alveolar posterosuperior, que es esta de acá, y tienes otra arteria palatina mayor, ¿sí? Tu arteria palatina mayor, que estaría acá al ladito. Ya. De la arteria infraorbitaria, tienen que acordarse que irriga un tercio medio de tu cara, ¿sí? De la arteria alveolo postero superior, va a irrigar todo lo que son los dientecitos. Y acuérdense, la palabra alveolar, acá en anatomía, va a ser dientes, ¿sí? Alveolo. Irriga molares, premolares, encías y seno maxilar. Y la arteria palatina mayor va a irrigar lo que es la cavidad nasal, ¿sí? La región anterior de tu pared septal, pero de tu cavidad nasal. Además, tu arteria palatina mayor va a derivar o va a dar a tu arteria palatina menor. Y esta palatina menor se encarga de irrigar los paladares, tanto el paladar blando como el paladar óseo, ¿sí? Entonces traten de no olvidarse esos pequeños datitos.
De ahí, acá tenemos en esta imagen también que les pusieron las 3 porciones, ¿no? Tienes la primera porción que va a ser cuello, mandíbula y tu ligamento espino mandíbula. La segunda es más que todo para tu músculo pterigoideo lateral y la tercera va a discurrir, va a salir por lo que es la fosa pterigo-palatina. ¿Sí? Más importante es que se acuerden las 3 arterias de tu arteria maxilar, ¿no? Por ejemplo, acá está tu arteria maxilar y las 3 ramitas que bota tu arteria maxilar. De ahí, vamos a ver lo que son los segmentos. Vamos a agrandarlo. Acá está. Ya, el primer segmento, chicos, vamos a tener a lo que es la arteria meningia media, arteria alveolar inferior y arteria auricular profunda, ¿sí? De la arteria meningia media, tienen que acordarse, su nombre lo dice, ¿no? Meninges. Va a irrigar lo que es la dura madre, el hueso, la cavidad craneal, médula ósea, ¿sí? Y si se lesiona esta arteria meningia media, van a causar, por ejemplo, lesiones de hematomas extradurales, ¿sí? Me parece que en el repaso número 1 les puse hematoma epidural, chicos. Ahí fue un lapsus, me di cuenta después. Entonces ya lo corregí, igual se les vuelvo a pasar el PP. Pero acuérdense, arteria meningia media, hematoma extradural, ¿sí? De la arteria alveolar inferior, ya saben, alveolar. Y si te dice inferior, entonces ¿quién te va a agregar? Los dientes inferiores, ¿sí? La encía bucal y el labio inferior. De la arteria auricular profunda, acuérdense que es para el conducto auditivo externo, ¿sí? Todo lo que es oído, conducto auditivo externo, parte de la superficie interna de tu membrana timpánica y también de la dura madre craneal. En el segundo segmento van a tener lo que son las arterias temporales profundas, que van a irrigar al músculo temporal, ¿sí? Por eso se llaman arterias temporales. Las arterias pterigoideas a los músculos pterigoideos. La arteria masseterina, acuérdense que irrigaba el músculo massetero. Y la arteria bucal se encarga de irrigar músculo y mucosa oral de la mejilla. Ahora sí, en lo que es la fosa pterigopalatina, no estoy segura si en su clase les han dictado, pero por si acaso les estoy poniendo. Más que todo, acuérdense de la fosa pterigopalatina, lo que es el contenido, ¿sí? ¿A quién se contiene la fosa palatina? Al quinto 2 o también nervio maxilar, a tus ramas terminales de tu arteria maxilar y al ganglio pterigopalatino, ¿sí? Eso es lo más importante de lo que son las fosas pterigopalatinas. De ahí, vamos a ver al nervio maxilar, pero el quinto 2. Disculpen, el nervio maxilar o también conocido como quinto 2, ¿sí? El quinto 2 no es mixto, ¿sí? Como vimos en el anterior. El quinto 2 es netamente, puramente sensitivo. Y si es sensitivo es origen del ganglio del trígeno, ¿sí? Nada más, para que se acuerden, el quinto 2 es sensitivo. De ahí, ampliar, ampliar, acá, acá. Tienes los nervios nasales, chicos, los nervios nasales van a ser 7, ¿sí? Es importante que se recuerden el número, ¿no? Son 7. Van a atravesar tu agujero esfenopalatino, ¿sí? Este agujerito de acá, el esfenopalatino, y van a inervar lo que es la pared lateral de tu cavidad nasal, ¿sí? Y va a haber un nervio, que es el nervio nasopalatino, ¿sí? Este nervio nasopalatino es el nervio nasal más grande. Ojito con eso. Por eso se los he puesto, bueno, por eso se lo han puesto en negrita, ¿no? El nervio nasopalatino es el más grande. De ahí tenemos esta parte de acá, que vendrían a ser ya más que todo lo que es la inervación, los nervios. Tienes al nervio faringio, que es este de acá, que está bajito. ¿A quién va a inervar tu nervio faringio? La mucosa y glándula del nasofaringio, ¿sí? De ahí tienes al nervio cigomático. Este nervio cigomático va a tener dos partes o va a acceder a dos porciones, que vendría a ser la cigomática temporal y la cigomática facial. La temporal, acuérdense, temporal, donde está tu hueso temporal, va a inervar entonces lo que es la sien.
Y el cigomático facial, acuérdense, cara, va a inervar lo que es la piel. De ahí, el nervio alveolar superior posterior, que vendría a ser este de acá, sí, este de acá, se va a unir a lo que es el plexo dentario superior, ¿sí? ¿Y a quién va a inervar? Miren, más o menos a la altura, a los molares, ¿no? Y también a las encías que están ahí, y a tu seno maxilar, pero más que todo molares. Porque miren, desciende hasta acá arribita nomás, entonces molares. De ahí, el nervio infraorbitario, que vendría a ser este de acá, nervio infraorbitario, va a emitir sus nervios, ¿sí? Tienes a los nervios alveolares superior medio y superior anterior. Y tienen que acordarse cuál es bueno, qué cosa van a inervar, ¿no? El superior medio se encarga de inervar seno maxilar y el superior anterior es más que todo para la cavidad nasal. De ahí, este nervio infraorbitario se va a unir a lo que es el plexo alveolar superior y me van a dar ramitos, ¿sí? Los ramos nasales, palpebrales y labiales superiores. Si son ramos nasales, se van a encargar de todo lo que es nariz, ¿no? Nariz, tabique y la parte lateral. Si es palpebral, se va a encargar párpados, párpado inferior y piel. La piel que está ahí en el párpado, ¿no? Y si son los ramos labiales superiores, van a encargarse de lo que es labio superior y mejilla. De ahí, el otro nervio que nos falta ver es el nervio petroso mayor, ¿sí? Este nervio petroso mayor, chicos, va a discurrir por lo que es tu arteria carótida interna y se va a unir o se va a encontrar con lo que es el nervio petroso profundo y me va a formar lo que es el nervio del conducto pterigoideo. ¿Cuál va a ser la importancia de este nervio? Va a tener una inervación simpática. ¿Para quién? Para tu cavidad nasal, lo que son las glándulas salivales, la cavidad oral y la glándula lagrimal. O sea, se encarga de toda esta zona, ¿sí? Tu nervio petroso mayor. De ahí, tenemos al nervio petroso profundo, ¿sí? El nervio petroso profundo va a formar parte o va a formar lo que es el plexo carotidio interno, ¿sí? Esto es importante. Forma el plexo carotidio interno y se van a originar de tu ganglio simpático cervical, ¿sí? Superior del cuello. Ahora, este nervio petroso profundo sale de... Ay, ¿dónde está el dibujito? Bueno, la cosa es que este nervio petroso profundo va a cambiar de nombre y va a salir y va a cambiar de nombre a lo que es el nervio carotidio interno, ¿sí? Entonces, acá está tu nervio carotidio interno. Acá está. Tu nervio petroso profundo entra, forma parte de lo que es el plexo carotidio interno y sale como nervio carotidio interno, ¿sí? Entra con un nombre y sale con otro nombre. No se vayan a confundir. Ya. De ahí tenemos también de lo que es el ganglio pteriopalatino, ¿sí? Este es el mayor de los 4 ganglios parasimpáticos de tu cabeza. Entonces, no vaya a ser que te pregunten cuál es el ganglio mayor de los parasimpáticos de tu cabeza. Ya. Este pteriopalatino va a estar formado por cuerpos celulares de tus neuronas, por el nervio facial, y va a estar asociado también con fibras parasimpáticas de tu nervio facial. Chicos, ¿hasta ahí alguna duda? Creo que lo hablé muy rápido en algunas partes. ¿Chicos? Ay, no me digan que los... Todo claro. Ya, a ver, déjenme dejar de grabar un ratito.